Formación de formadores. Esto que ven ahí son apenas como pequeños extractos de lo que hemos visto hasta acá. Yo lo subí al grupo para que puedan estarlo observando. Recuerde que quedamos en esta filmina. Todos estaban la última quincena, estaban todos aquí, ¿sí? Quedamos en esta filmina y a partir de aquí vamos a arrancar con el nuevo estudio con esta semana. No voy a explicar toda la filmina, como les digo, simplemente voy a arrancar sobre este tema que dice naciones, tribus, pueblos y lenguas. A partir de ahí. Resulta que de todos estos grupos de personas, de todos estos grupos de buenas noches, good night, night. De todos estos grupos de personas van a salir rebaños, o salen lo que el Señor le llama rebaños. Yo tengo muchos rebaños, dice. A veces la gente, cuando uno habla de que va a salir rebaño del pueblo de Ismael, de los arabíes o de los árabes o de los idumeos, la gente dice, no puede ser, o sea, ¿cómo va a salir un rebaño de ahí? Resulta que el rebaño está constituido por las gentes que Dios decide salvar, no por lo que nosotros determinamos que se salvan o no se salvan. Por eso es que muchas veces nosotros cometemos la imprudencia de decir que X grupo de personas no tiene salvación. Pero de ese X grupo de personas, si Dios quiere, Él va a salvar personas. Cuando usted ve una iglesia a la que asistimos nosotros o a las que asisten otros de los hermanos que vienen de otras iglesias acá, no todos los que están en la iglesia se van a salvar, ni todos los que están en la iglesia se van a perder. ¿Quién lo dice eso? Lo dice la palabra, así lo dice. Dice que hay personas que están, podemos decirle infiltrados, aunque no me gusta usar esa palabra, infiltrados, porque infiltrado es una persona que está ahí conscientemente de que va a hacer un daño. Al final dice el Señor que hay gente que le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, esto y esto, y estas personas estaban convencidas de que estaban haciendo lo correcto. Y el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo cual implica que esas personas tenían un problema. ¿Cómo se llama ese problema? A ver si me ayudan. Conocimiento. O sea, resulta que creían algo que no era cierto para efecto de ellos. Por eso es que Oseas escribe, mi pueblo pereció o se perdió por falta de conocimiento. Cuando nosotros sabemos que igual de los católicos, que de los evangélicos, que de los árabes, que de cualquier pueblo va a salir un grupo de personas, entonces a partir de ahí es que iniciamos nosotros con la enseñanza que vamos a tener hoy. Van a salir de las naciones, de las tribus, de los pueblos y de las lenguas, de todo el mundo. Es importante que lo que hoy se van a llevar le presten mucha atención, porque esto nos va a sacar a nosotros de una idea errada. Cuando nosotros pensamos que solamente los que nos decimos evangélicos o solamente los que nos decimos cristianos tenemos la posibilidad de salvarnos. No significa que Cristo no tenga que venir a estas personas para salvarlas. Lo que significa es que Cristo va a venir a cada persona si así Él lo desea. Jesús lo dijo de esta manera, no todos los hijos de Abraham son israelitas, ni todos los israelitas son hijos de Abraham. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que ustedes creen que es parte del reino, probablemente no lo es. Y lo que ustedes no creen que está fuera del reino, probablemente sí lo está. Es lo que les está diciendo con esa expresión. Cuando dice que la promesa de Abraham no está basada en un asunto étnico, religioso o en un asunto de geografía. No es así como está. O sea, no es por ser religioso, no es porque sea judío, o sea cristiano, o sea bautista, o adventista, o metodista. No importa en qué religión, cuando Dios quiere salvar a esa persona, la va a salvar indiferentemente de donde esté. Tampoco significa por un asunto geográfico que hay que nacer en Israel y que tenemos que ir a Israel. Porque judíos hay, hablando de judíos, ¿verdad? Hay en todo el mundo. Hay judíos en Francia, hay judíos en España, hay judíos en otros lados. Entonces, el ser judío no necesita haber nacido en Israel, es un asunto de religión. Lo vamos a ver cuando nos metamos en lo que es el concepto de lo que es el judaísmo y lo que es ser judío. Ni tampoco significa que porque sea hijo de alguien, no por ser hijo mío, mi hijo se va a salvar solamente porque nació hijo mío. Él se va a salvar porque Dios decide salvarlo o no. Así que nosotros tenemos que entender que cuando traemos a nuestros hijos a la iglesia, nuestros hijos no son cristianos ni son creyentes porque se congreguen con nosotros. Tenemos que hacer una labor en ellos de enseñanza.
Por eso es que los padres se descuidan y después cuando los niños crecen y ya ellos tienen su suficiencia económica, son autosuficientes en muchas áreas, se terminan yendo. ¿Por qué? Porque la gente pensó que porque lo llevó durante 10 años a la iglesia y hasta forzados, eran creyentes. Y no es así. No los hace creyentes que yo los lleve. Los hace creyentes que el Señor les llegue a ellos. Entonces me toca evangelizarlos a ellos como me tocaría evangelizar a cualquier otra persona. Bueno, entonces voy a leer un verso en Apocalipsis capítulo 5. Recuerde que estamos poniéndole mucha atención a cada palabra. Cada palabra es importante. Es tan importante que el Señor nos dice a nosotros en el Apocalipsis que si alguien quita una tilde, hablando de una iot o una hei, con solo eso, ya esa persona es merecedora de la condena de todas las maldiciones que están ahí. ¿Por qué dice eso? Porque es tan importante determinar cada palabra, cada versículo de la forma correcta para que nosotros sigamos a un Dios que quiere ser adorado de la forma correcta, no como a nosotros se nos ocurre. Dice así, y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los que están en ese momento en las bodas del Cordero. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Voy a hacer una pausa aquí. Cuando usted escucha hablar que se van a abrir libros en el día del juicio o en los tiempos finales, no piensen en libros de forma literal, de forma material. Cuando está hablando de libros, la palabra libros, o cada vez que dice que Dios va a abrir un libro, está hablando de escrutinio. Eso es lo que está hablando. En Dios hay diferentes escrutinios. Escrutinios para diferentes cosas. Eso es lo que está hablando. No es algo físico, sino en su mente, en Él mismo. Entonces, cuando Él abre el libro de la vida, y las personas que están escritas en el libro de la vida, no es algo físico, es escrito en Él, depositado en Él. Cuando se está hablando de que Él va a abrir el libro, digamos, de las bendiciones, es el escrutinio que Él hace para bendecirnos. ¿Me estoy explicando con eso? Esto es muy importante porque cuando lo hacemos de una forma física, nos perdemos realmente de la bendición y del versículo cuando nos está dando el mensaje. Entonces dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Cuando habla de los sellos, está hablando de testimonio. Cuando las personas dejaban un testamento, en el testamento se agarraba el testamento y se traía testigos. Entonces se ponía en el testamento y se decía, bueno, a Alejandro le vamos a dejar $1,000,000. A René le vamos a dejar 5 colones. Así, dependiendo de cada uno, ¿verdad? Así se va poniendo. Entonces se le pasaba a los testigos. Los testigos leían lo que se le iba a dar a esa persona después de que la persona muriera como testamento, se arrollaba, porque no es como ahora que usted hace un acta y la manda al registro, sino que se hacía un rollo y se le ponía un sello. Eran sellos que se hacían como en cera. Se le ponía el anillo del rey y ese sello solo podía ser roto delante de los testigos. Cuando el Señor habla de los sellos que van a ser rotos, si ustedes ven, hay un momento en que se van a abrir 7 sellos. Cada sello, cada uno, debe ser abierto por un testigo diferente. ¿Cuál es ese testigo diferente que va a abrir cada sello? Cada espíritu que está representado en el mismo Jehová, en el mismo Dios. Recuerde que Él es espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de justicia. Entonces cada uno de esos sellos se convierte en un escrutinio de Jesús. Y Jesús es el testigo fiel, el que va a llegar y va a abrir. Por eso no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús, a través de Cristo. Entonces Él va a venir y va a abrir cada uno de los sellos. Entonces los sellos son testimonio. ¿Testimonio de quién? De la persona con la cual nosotros nos tenemos que medir. ¿Con quién nosotros nos tenemos que medir y comparar? Con Jesús, ¿verdad? Entonces dice, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo, escuche lo que dice, linaje, lengua, pueblo, nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde vamos a reinar? ¿Dicen los cielos? Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos ese concepto que vamos a rebotar de nube en nube? Cuando dice que reinaremos en la tierra. Ahora la pregunta es, linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué entienden ustedes por esto? Cada uno, por
por cada grupo de personas. Hay un grupo de personas en un linaje, hay un grupo de personas en una lengua, hay un grupo de personas en un pueblo y un grupo de personas en una nación. De todo esto se van a sacar personas, las cuales van a ser constituidas reyes y sacerdotes. ¿Quién me aporta ahí? ¿Quién entiende qué es linaje? Descendencia, parentesco. Es linaje en cuanto a descendencia. Entonces, de todas las descendencias, no de toda la descendencia, o sea, no es que toda la descendencia va a ser hecha reyes y sacerdotes, sino que de toda esa descendencia se va a sacar reyes y sacerdotes. No son todos, ¿verdad? Ahora, lenguas, idiomas, de todos los idiomas. Ya no está hablando solamente de personas, sino de comunicación. De todos los idiomas se van a sacar y se van a extraer personas. Pueblos. Comunidades, exactamente. Ya no estamos hablando de todo un país, sino de un grupo de personas que se identifican por algún tipo de cultura, por algún tipo de relación. Entonces, de esas personas. Y nación, pues estamos hablando de países, ¿verdad? Constituidos. Se van a sacar reyes y sacerdotes. ¿Qué son? Y ya lo hemos estudiado, pero ¿qué son reyes y qué son sacerdotes a los ojos bíblicos? El rey es el que gobierna, ajá. Y el sacerdote es el que intercede. El que intercede. Recuerde que sacerdote significa puente. O sea, un puente entre Dios y las personas. Entonces, de todos esos grupos de personas, se van a sacar personas que van a gobernar y que van a interceder. Entre los hombres para con Dios y entre Dios para con los hombres. Ya nos va dando una idea de para qué estamos aquí. Estamos para interceder y para gobernar. Pablo es tan enfático en eso que cuando habla de juicios de la tierra, dice que como nosotros, solo parafraseando la idea, ¿verdad? Para no decirlo literalmente, porque no lo recuerdo, pero dice que cómo es que nosotros vamos a las cortes del mundo a resolver nuestros problemas. Cuando esas cortes del mundo van a ser juzgadas por nosotros. Qué interesante. Si yo tengo un problema con Charlie, o Charlie conmigo, y resulta que Charlie, yo le debo un dinero, y él quiere llevarme a la corte para embargarme, lo ideal, dice la otra, oiga, lo ideal sería que fuéramos ¿a dónde? Para resolver nuestro problema. Al banco no. A los ancianos de la iglesia, así es. Si no hay ancianos, a los pastores. En este momento nosotros estamos en una iglesia donde hay una pastoral. En un momento determinado, cuando Dios así lo ponga en el corazón del pastor y de mí, vamos a empezar a nombrar ancianos. Los ancianos no son por edad, déjeme decirle. Los ancianos no son por tiempo, los ancianos son por madurez. Personas de buen testimonio, que tengan madurez, porque estas personas se convierten en reyes dentro de la congregación, que gobiernan en conjunto con los pastores. Tienen incluso hasta el mismo nivel de autoridad que los pastores. Así es, ¿verdad, pastor? El mismo nivel. Por eso para nombrar un anciano o nombrar ancianos, eso hay que tener mucho cuidado. Porque tienen que ser personas realmente comprometidas con la congregación. No solo estoy hablando de la iglesia de Cristo, sino con la iglesia de Cristo y la congregación. Porque hay personas que no están comprometidas con la congregación y terminan haciendo más para afuera que para adentro. Y eso no funciona dentro de un sistema jurídico del reino. Bueno, entonces tenemos que nos hace reyes y sacerdotes de todo ese grupo de personas. Espero que con esto que acabo de explicar ya tengamos una idea un poco más abierta de lo que estamos aprendiendo hoy. Habíamos dejado a todas esas personas que venían desde Abraham, conforme se fue dividiendo, y de Abraham salieron los árabes, salieron todas estas personas que nosotros conocemos. O sea, en Abraham había una provisión de promesa. Era que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Pero también hay algo contrario. Si las personas se equivocaban en su actuar, también iban a ser malditas en Abraham. ¿Cómo en Abraham? Es que la maldición se le depositó a Abraham. Recuerde lo que se le dijo a Abraham. Quien te bendijere, ¿cómo es? A ver, ayúdenme. Bendeciré y maldeciré a los que te maldijeren. Gracias, pastor. Y eso no habla solo a los creyentes, eso es una promesa, o más que una promesa, es una determinación de Dios universal. O sea, no tiene que ser usted creyente para ser sujeto a esa promesa o a esa determinación divina.
Por eso es que muchas personas dicen, qué raro, pero ese ni cree en el Señor y le va bien. Bueno, porque está sujeto a eso. Haga el bien y va a recibir el bien. Jesús lo dice de otra manera. Dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero es exactamente el mismo principio. Apocalipsis 7, acabamos de ver el 5, en Apocalipsis 7 dice así: después de esto miré, y cuando habla después de esto, está hablando después de todo el acontecer que él viene relatando de las iglesias. Cuando viene hablando de todas las iglesias en Asia y la conducta que tienen las iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis identifican la conducta de la iglesia y identifican nuestra conducta personal para con Dios. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, ¿de qué? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. De ahí se extrae este grupo de personas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Esto es muy importante. ¿En la presencia de quién? ¿De Jesús? No, no de Dios. Aunque el Cordero es Dios, pero tenemos que en este momento hacer una separación. De Jesús. No una separación porque Jesús no sea Dios, sino una separación por la labor que está haciendo, por la obra, gracias, por la obra. Ni siquiera está diciendo en presencia de Jesús, Del Cordero. está en presencia del Cordero. ¿Por qué es importante que es en presencia del Cordero? Porque ese Cordero dice que está inmolado, lo cual implica que tiene toda la autoridad de juzgarnos. A los buenos y a los malos, dice Salomón. A los justos y a los injustos, a todas las personas. Entonces está en la presencia del Cordero, dice, vestidos de ¿qué? De ropas blancas. Están en la presencia del único que es y que puede juzgar, vestido de ropa blanca. Está hablando de santidad. Todas estas personas extraídas de estos grupos de personas. Vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, escuche lo importante de esta expresión y de este canto. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué nosotros pensaríamos si no tenemos esta enseñanza? ¿Qué nosotros estaríamos pensando de la gente de ISIS? ¿Pensamos que hay gente de ISIS que se puede salvar? Ahora sí, pero hace un tiempo diríamos imposible. Árabes se pueden salvar, ateos se pueden salvar. Un ejemplo, por ejemplo, decir que Hitler se condenó, no sabemos. Es que no es decir si una persona está condenada o está salvada, es pensar que porque no está en mi entorno cultural, social, político, religioso, no se salva. Eso es sectarismo. Y el sectarismo es algo que Dios aborrece. Porque recuerde que Dios no divide, Dios une. El que divide es otro. Dios trae siempre a unir, Dios multiplica, Dios hace que nosotros como congregación crezcamos. Pero ¿por qué la congregación no crece? La congregación no crece no porque Dios no quiera que crezca. La congregación no crece porque hay personas que funcionan para el lado oscuro. Y no estoy hablando de Darth Vader, ¿verdad? Estoy hablando del lado oscuro en realidad. Ahora veamos la comunicación del mensaje, porque tenemos que poner atención a lo que estamos aprendiendo hoy. Vamos a hablar de que todos esos grupos de personas, tribus, naciones, lenguas y pueblos, se extrae gente. Pero la comunicación del mensaje, ¿cómo lo estamos recibiendo? Si bien es cierto que ustedes ya están adelantados en cuanto a las enseñanzas, hoy vamos a tener un poquito más amplio el panorama. Cuando nosotros pensamos, eso se llama un proceso psíquico. O sea, el proceso psíquico quiere decir que tenemos una idea. Pero cuando usted tiene una idea, en este momento, si nos quedamos todos callados, nadie sabe lo que está pensando cada uno. No es posible. Solo hay uno que puede hacer eso, que es omnisciente, y es el Espíritu Santo. No necesito ver mucho, con solo ver los ojos ya entonces me asusto, ¿verdad? Cuando veo a Aurea. Pero sí, o sea, no sabemos lo que estamos pensando, no se sabe. Pero la idea que se formula en la mente formula un concepto. ¿Se acuerdan lo que era un concepto? Ya lo aprendimos. ¿Qué es un concepto? ¿no? Es una figura, exactamente, pero es abstracta, no tenemos mucha información de esta, por eso es un concepto. Por eso para algunas personas Dios es un concepto, porque no lo conocen.
¿Y la vida eterna cuál es? Conocerlo a Él y al Hijo. Entonces lo que tenemos es un concepto que quiere ser transmitido a través de la fonación. ¿Qué es la fonación? Es la expresión sonora de la idea. En el momento que yo tengo la idea y la digo, en ese momento ya empiezo a comunicarme, a tomar forma. Resulta que cuando usted y yo, y me estoy devolviendo casi a la primera clase, no porque así lo haya determinado, sino porque es parte de esta enseñanza. Cuando usted y yo tenemos una idea, la fonomizamos, la exponemos en el sonido, en la expresión sonora, y decimos árbol, lo único que estamos haciendo es trasladando lo que está en mi mente hacia el receptor de la comunicación. Nada más. Cuando Dios dice árbol, es muy diferente a nosotros. Porque cuando Dios dice árbol, ¿qué pasa? Crea. Dios lo concibe, lo dice y lo crea. Por eso es que las palabras de Dios tienen poder. Porque con solo Él hablar, construye. Con solo Él decir, pasa. Nosotros decimos y no pasa nada. A veces somos solo un plato de babas. Pero Dios dice y hace con solo el decir. Porque la palabra de Dios ya salida no tiene ninguna variación. Por eso Él no tiene sombra de variación. Si Dios dice, va a pasar esto, si haces esto, va a pasar eso, si hace eso. No hay otra cosa. Si Dios dice, para darle un ejemplo, que si usted hace, según Deuteronomio 28, si hace y sigue estos mandamientos, vas a ser bendecido en tu entrada y tu salida, ¿qué va a pasar? Va a pasar eso, porque Dios lo dijo. Pero allá en el verso 14 dice que si no los sigues, si no los cumples, entonces vas a ser maldito en tu entrada y tu salir. ¿Qué va a pasar? Vas a ser maldito. Dios lo dijo. Pero yo le puedo desear un mal a una persona y no pasa nada. O le puedo desear un bien a una persona y no pasa nada. No pasa nada en el momento en que no soy creyente. Pero en el momento que soy creyente sí pasa algo. Porque si yo siendo creyente y creyendo en Dios le deseo el mal a una persona, ¿qué va a pasarme? Hay una respuesta negativa. Es una respuesta negativa, porque entonces Dios, que dice que lo que yo siembro, de eso voy a cosechar. Si yo le deseo el bien a una persona, va a pasar porque Dios lo dijo. Pero no puedo construir, solamente lo que puedo hacer es dirigir. Por eso nuestras palabras construyen o destruyen. Cuando habla de construir y destruir es que vamos dirigiendo nuestro camino conforme vamos hablando. Cuando nosotros abrimos la boca tenemos que tener mucho cuidado. Porque si nosotros hablamos en nombre de Dios y estamos usando la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con eso que nosotros hicimos expresión oral hacia la otra persona? Va a causar un efecto. Entonces, si yo no tengo el conocimiento correcto y predico la palabra de forma incorrecta, puede causar un efecto y podría ser un efecto negativo porque enseñé mal. Entonces las personas pueden empezar a tener pecados awón, que ya lo aprendimos, por equivocación, por ignorancia o por descuido. Porque yo hablé lo que no tenía que hablar y lo hice sin conocimiento. Eso es a lo que se refiere ciegos guiando a ciegos. Después de que yo hago esa expresión sonora, viene la audición, o sea, le llega a la persona por el oído. Y cuando le llega por el oído, crea una idea. Pero no necesariamente esta idea es la misma idea del que la está emitiendo. Porque dependiendo del receptor, de su cultura, de cómo fue enseñado, de lo que él conoce como una verdad, su idea le va a hacer una imagen acústica y va a producir una verdad. Por lo tanto, dos personas que están conversando no necesariamente se están comunicando. ¿Estamos hasta ahí bien? Dos personas que están conversando no necesariamente se están comunicando. Por eso cuando un predicador envía un mensaje, tiene que ponerse en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el emisor del mensaje y reciba el mensaje en cada una de las sillas. Porque podría estar dando un mensaje a 50 personas y 50 personas recibiendo 50 mensajes diferentes. A menos que haya un mismo sentir y una misma unidad de pensamiento, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos orar cuando vamos a predicar y necesitamos orar cuando vamos a recibir la predicación. Si no hay una disciplina de oración, lectura de la Biblia y relación con Dios en comunión, vamos a tener problemas de comunicación.
Entonces cada quien va a entender lo que se le ocurre, lo que quiere o incluso hasta lo que le conviene y no lo que dice Dios. Cuando nosotros basamos nuestra fe, la basamos en 3 tipos de fe. Está la fe experimental. ¿Cuál es la fe experimental? Es mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida dice que mañana a las 12 del día está haciendo sol. Pero si yo le digo a ustedes que mañana a las 12 del día va a estar completamente oscuro como ahora, ¿me creen ustedes eso? No, porque la experiencia dice que no es posible. Aunque una vez pasó, hace unos años, ¿verdad? Se oscureció al mediodía. Pero eso es algo inusual. La experiencia me dice a mí que si me subo a un edificio de 60 pisos y me tiro, ¿qué me dice la experiencia? Que me voy a matar. Entonces, si usted le dice a una persona, ejemplo, le dice a una persona, vaya, párese en la autopista cuando viene un tráiler y espere que lo atropella y crea en Dios y tenga fe en Dios que nada le va a pasar, ¿qué le va a pasar a esa persona? Se va a morir y lo va a matar, porque no significa que porque yo lo digo va a pasar. O no significa que porque me subí a una montaña y me tiré y dije, Señor, sálvame porque tú eres el rey, el Señor. Y el Señor cuando llegue iba a decir, qué tonto fuiste, ¿verdad? No debiste haber hecho eso. ¿Quién lo mandó? ¿Quién nos mandó a hacer semejante tontería? Porque ese es el concepto errado de lo que es fe. Eso es en cuanto a la experiencia. Viene la tradición. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a mí me duele el estómago y mi esposa viene y dice, voy a hacer Juan y Lama? ¿Dónde lo aprendió? De la mamá. ¿Y de quién lo aprendió la mamá? Seguramente de su mamá. Y eso es la experiencia de la tradición. La experiencia de la tradición es lo que yo he aprendido de mis familiares por generaciones. Y les ha funcionado. Esa es la fe tradicional. Resulta que la fe, que acabo de decir, experimental, y la fe tradicional no salvan. Ninguna de las dos. Solo hay una fe que salva y se llama la fe expectante. ¿Cuál es la fe expectante? Es aquella fe que deposita toda mi expectativa en el único que puede realmente salvarme. Eso es fe expectante. Que no importa lo que diga Raimundo y todo el mundo, si él dice que él me salvó, él me salvó. Y entonces cuando yo creo eso, lo recibo. Y cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no significa que le está diciendo, Señor, entra a mi corazón y sálvame. No, está creyendo que porque Él lo dijo y porque en mi corazón ya hay una conversión, pasó algo en mí. Porque Él lo hizo. No necesita más señal. Entonces viene Él y está delante de los fariseos y los fariseos le dicen, danos una señal. Y le dice, no les voy a dar otra más que la que del profeta Jonás. ¿Cuál es la del profeta Jonás? Que estuvo, perdón, Danielito. El gran pez, gracias. Vea cómo está Daniel, ¿verdad? Resulta que la señal es la del gran pez, no es de estar en el sepulcro, eso es parte de la señal. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos estudiantes de Biblia tratan de ver cuál fue el pez que se tragó a Jonás. Si la garganta era suficiente que para que pasara un hombre, no, si ese es el tiburón ballena. O si podía vivir en el estómago, si quedan bolsas de aire ahí. O no, déjeme ver. Usted sabe que para comenzar no dice una ballena, dice un gran pez. Es para comenzar eso. Y la ballena, si vamos a hablar de la ballena, que es la que dibujan todo el mundo, resulta que la ballena tiene una garganta tan pequeñita que necesita comer crin. Crin, ¿se dice así? Crin. Que es un pescado tan chiquitito para que pueda pasar. Porque si se metiera un guapote se ahoga. No puede tragar eso. El tiburón ballena sí traga animales enteros, pero la ballena no. Entonces, ¿cuál es la señal, señor? No traga tampoco, el tiburón ballena no traga. No traga. Muchas gracias. Pequeñitos también, plancton. Gracias, este señor sabe mucho de pesca. Gracias por aportarnos eso. O sea, nosotros podemos buscar un pez que reúna las condiciones para que Jonás entre y dure 3 días ahí y no lo vamos a encontrar nunca. Nunca. Por mucho que usted quiera, no va a encontrar. Por muy elaborada que quiera hacer la predicación y traer toda la información que se le ocurra, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque resulta que el pez que fue preparado para esa ocasión era único. No había uno antes ni uno después. Lo que él les está diciendo a ellos cuando le dice que no les va a dar otra señal más que la del profeta Jonás, que les está diciendo: yo soy único, no hay uno antes
ni hay uno después. No busquen otro. Ese soy yo. Entonces esa es la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás es el pez que se repite en Jesús como monogenes, como único en su clase, como monogenético. Entonces, si yo doy una idea y no sé cómo comunicarla y esa idea es recibida de una forma diferente, entonces para algunas personas la señal del profeta Jonás es que él iba a estar en el sepulcro 3 días. Y no es así. Eso es solo parte de la profecía. La señal es que él es el único que tenía las condiciones para cumplir con la justicia de Dios. Nadie más. Ok. Después de que tenemos este proceso de comunicación, entonces vamos a abordar lo que se llaman los expedientes para poder entender qué son lenguas, pueblos, naciones y linajes. Sí, gracias. Para poder entender esto. Pregunta para las personas que se están incorporando o para los que han faltado algunas clases. ¿Qué son expedientes? Desde la enseñanza que hemos venido dando. ¿Quién nos aporta en eso? ¿Daniel? Es información extra a la que estoy teniendo en el libro. Esos son expedientes, es más información. Pero resulta que la información yo debo de saber cómo abordarla. El primer orden de información que debo de abordar es la misma Biblia. La Biblia es inerrante, no falla. Entonces, la Biblia explica a la Biblia. Después de eso voy a abordar también alguna información geográfica, histórica, cultural, religiosa. ¿Y quién me da la información cultural, histórica y religiosa si no es lo que estudiamos en el pueblo de Israel? Que dejó Dios una línea histórica familiar, una línea histórica religiosa y una línea histórica de eventos, para en ellos poder yo aprender. De esa manera yo me puedo enriquecer y puedo dar una mejor explicación, puedo dar una mejor enseñanza. ¿Cómo yo puedo saber qué significa la palabra cigoto? Si ustedes escuchan la palabra cigoto en este momento, ¿qué entienden por eso? Cigoto. ¿Y si les digo la palabra espermatozoide? ¿Y si les digo la palabra semen? Déjeme decirle que el espermatozoide no es el semen. El semen es una sustancia acuosa que permite que el espermatozoide viaje en él. O sea, es como el carro donde se monta el chofer para ir a buscar el óvulo. Más o menos algo así. El semen es el que viaja en el espermatozoide viaja en el semen. Pero si yo les pregunto a ustedes qué es cigoto, no me van a decir que es espermatozoide. Y resulta que el cigoto es no es una molécula, sino es ya olvidé el nombre. El óvulo es un cigoto, el cigoto de la mujer, y el espermatozoide es el cigoto del hombre. Es la célula reproductora, ¿ok? Del hombre o de la mujer. Se le puso semen posteriormente cuando se hacen las traducciones, porque la palabra semen viene de semilla, y cuando se pone una semilla nace una planta, pero la palabra correcta es cigoto. Si yo no entiendo eso, entonces no voy a entender muchos textos de la Biblia, porque algunos textos de la Biblia los voy a interpretar como que si la eyaculación del hombre o el semen del hombre constituye una idea, y la idea no la constituye eso, sino la constituye el cigoto. ¿Estamos claros con eso? O si levanten la mano para que no se queden perdidos. ¿Estamos claros todos con eso? Porque cuando está hablando de semilla, cuando la palabra está hablando de semilla, no está hablando de lo que nosotros conocemos como espermatozoide. Está hablando del cigoto. Y el cigoto en su cabeza tiene cromosomas. Tiene 2 cromosomas, X y Y. El óvulo tiene 2 cromosomas, XX. Cuando el cigoto masculino se une al cigoto femenino, puede depositar ahí el cromosoma X, o con el cromosoma X se va a nacer una niña. Pero cuando nace, cuando se une y le pone el cigoto Y, y después le pone hasta el cigoto X, nace un niño. Y quien transfiere
de generación en generación, la herencia genética de la sangre es el cromosoma Y, no es el cromosoma X. Por tanto, por eso es que el hombre, como hombre, hablando del hombre como género, como masculino, es el que traslada la maldad y el pecado de generación en generación. Cuando María pone no voluntariamente, el Señor le dice, hoy vas a concebir y ya, listo, no le preguntó si quería. Cuando María pone el óvulo, José no pone su cigoto ahí, porque hubiera contaminado al ser que venía. ¿Quién pone el cigoto ahí? El Espíritu Santo. Y ese cigoto se llama semilla. Ahora podemos entender un poco más la palabra más clara. Doña Marlene. De lo que está hablando es de información genética. Correcto. Cuando la Biblia habla de información genética. No está hablando de otra cosa más que información genética. Bueno, entonces Jesús viene y se vuelve el primogénito. ¿De qué? De los muertos, dice. O sea, el primero en morir para levantar una nueva generación. Nos usa cosas materiales para que podamos conocer lo inmaterial. Porque cuando Él se levanta con otra información genética. Porque la primera información genética estaba ligada al Edén, a un hombre que decidió desobedecer a Dios. Y entonces el obediente introduce la obediencia donde el otro había introducido la desobediencia. Entonces somos capacitados a través del Espíritu Santo que puso el cigoto en María. Ese mismo Espíritu Santo pone en nosotros un cigoto. Y ese cigoto lo pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no somos engendrados de carne y sangre. Así es. Ahora sí estamos más claros. Porque necesitamos los expedientes. Esto lo dije de una forma bastante rápida, solamente para que entendamos por qué es necesario que tengamos una interpretación correcta del texto. Porque como dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que el conocimiento nos da sabiduría. Pero el conocimiento no necesariamente nos hace actuar bien. Podríamos llenarnos de conocimiento y actuar mal. Y eso es peor. Porque el Señor dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. Entonces tenemos que llenarnos de conocimiento y llenarnos de sabiduría. Pero hay dos sabidurías. Está la sabiduría humana y está la sabiduría divina. Necesitamos llenarnos de la sabiduría divina. Y eso es lo que necesitamos hacer en la comunicación. Yo no puedo comunicar la sabiduría humana. La mayoría de las personas, no voy a decir que todos, pero la mayoría de las personas transmiten comunicación bíblica en sus opiniones, en sus creencias, en lo que le enseñó papá y mamá en su tradición o en su propia experiencia. Entonces vino y resulta que le pasó algo con Dios que a él le resultó y quiere hacerlo para los demás, que le resulte a los demás, y cada persona tiene una relación diferente, tiene un trato diferente. No es lo mismo lo que Dios ha hecho en mi vida que lo que hace en la vida de cada uno de ustedes. Es diferente. Por eso es que no podemos entender cuando una persona es regenerada. Porque no podemos creer que una persona como un ladrón a la par de Cristo le diga al Señor, no se ha bautizado, no ha recibido discipulados, no fue a ninguna congregación, no hizo absolutamente nada, simplemente estaba en la cruz y se le ocurrió decirle a ese hombre, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Ni la oración de fe hizo. Nada, ni la oración de fe, no hizo nada. ¿Y qué le dijo él? De cierto, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hubo una conversión, hubo una regeneración. Por eso nosotros somos tan apresurados para decir quién va al cielo y quién no, o quién va al infierno y quién no. Y eso solo les corresponde al único que puede determinar quién sí y quién no. Vamos a los expedientes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Por qué se quedan tan calladitos? No hay preguntas. Son una clase no preguntona. Espero que sea porque lo están entendiendo. Pastor, tal vez Me devuelvo, una sí. cosa que explicar un poquitito para que no se pase mucho, lo de cuando habla de sacerdotes que tocó ahí, dejamos a gobernar aquí en la tierra. Correcto, porque Dios nos hizo a gobernar, pero ¿cuándo comenzamos a gobernar? En el momento que el Señor nos ama. Es correcto, desde ya estamos gobernando. Lo que pasa es que vamos a gobernar a plenitud
cuando ya Dios venga y restaure todas las cosas, pero desde ya somos reyes. Siempre va a ser aquí. Sí, en la tierra. No es que vamos a ir y el Señor va a abrir una sucursal allá en el cielo, no. Es aquí. Y si usted lee Apocalipsis, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Vi, dice Juan, bajar ¿qué? Un nuevo cielo y una nueva tierra. Sí, no está restaurada. No es esta, una nueva, pero va a ser aquí. No va a ser allá. A veces más de uno se imagina cargando tal vez una nube voladora ahí. Vamos a ver dónde aquí se usa gasolina, qué se usa. No, es aquí mismo. Porque desde el principio Dios había establecido que Adán gobernara aquí. Don Mario. Sí, porque Apocalipsis mismo dice que el primer cielo y la tierra desaparecieron. Ujú. No hubo un lugar para ella. Es correcto, es correcto. Entonces, si aparece y trae una nueva tierra, ¿dónde van a gobernar esos reyes? Pero empiezan a gobernar ¿cuándo? Desde ya. Sí, ya está. Por eso es que Pablo le dice, ¿cómo ustedes van a ir allá? Al mundo, a que les arregle sus cosas cuando nosotros vamos a juzgar a esos. O sea, es aquí, no es posible que ustedes anden buscando que se resuelvan las cosas afuera cuando la iglesia tiene que resolver. A eso se refería Jesús cuando le dijo a Pedro que lo que atara en la tierra se ataría en los cielos y se desatara en la tierra se desataría en los cielos. No estaba fundando la iglesia romana, Brandon, no estaba fundando la iglesia romana, no le estaba dando la autoridad de que ellos podían hacer y deshacer, no, le estaba diciendo que cuando usted predica la palabra de Dios va a causar un efecto porque esa palabra construye. Sí, puede ser para perdón o para profundidad. Correcto. Lo que yo predico, eso va a causar en ese efecto en un corazón, y cuando yo predico, ato o desato en los cielos. Yo desato y ato. No, es la palabra de Dios la que ata y desata, pero me usó a mí. Brandon. Los que no fueron salvos van a ir a parar al lago Gegena, junto a Satanás, junto a la bestia, por la eternidad. Pero no van a morir, porque fuimos diseñados eternos. No eternos de aquí para atrás como Dios, sino eternos desde el momento en que Dios nos creó para adelante. Pero el alma o va a un lado o va al otro. Pero para eternidad. Seguimos. Amén. Gracias. ¿Está bien, Brandon? Gracias. O sea, al final de cuentas, mis hermanos, o a un lado o al otro. Así lo dice Dios. La maldición y la bendición está delante de ustedes. ¿Ustedes qué? Escogen. ¿Escogen que los salve? No, escogen cómo van a llegar ahí. Usted sabe que es lo único que nos llevamos nosotros de aquí, de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Qué es lo único que nos llevamos? ¿Se puede llevar usted a doña Doris? No, no se la puede llevar. Brinco de tierra, dice, ¿ve? No se la puede llevar. ¿Se puede llevar su carro? No. ¿Se puede llevar su casa? No. ¿A sus hijos se los puede llevar? Bueno, a su hijo, no se lo puede llevar. ¿A su mamá se la puede llevar? ¿Qué es lo único que nos podemos llevar nosotros? El alma sí, pero ¿el alma qué se lleva? El conocimiento, así es. El conocimiento que tengamos del Padre y del Hijo. Por eso Jesús lo dijo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el Padre, y a tu Hijo Jesucristo. Es todo lo que nos llevamos. Cuando usted desprecia una clase, cuando usted desprecia un discipulado, cuando usted desprecia congregarse, está despreciando vida eterna. ¿Lo entendimos? Sí, amén, amén. Está despreciando vida eterna por cosas temporales. Cuando usted desprecia un discipulado por ver un partido, usted despreció algo eterno por algo temporal. ¿Cuánto perdió, Sergio? Bueno, pastor, ese castigo de la mente, cuando la gente las almas que estén en un infierno se van a acordar de todo aquí en la tierra. Es correcto, eternamente. Todo va a estar Él bien. dijo, me hablaron una palabra y nunca hice caso, me dijeron esto y nunca hice caso. Eso es un tormento que la gente Exactamente, así como lo dice Sergio, así como nos llevamos de la tierra lo que aprendamos del Padre y del Hijo, nos llevamos el rechazo que hicimos. Y qué lamentable para aquellas personas cuando se encuentren como aquel hombre que le decía, Padre Abraham, ve y dile a los míos, dice, para que no vengan aquí. Pero ya no se podía hacer nada. Aquí es donde se puede hacer algo. Por eso es que esta clase solo acepta que esté enfermo o que tenga un problema con el trabajo para no venir. Cualquier otra cosa no es excusa.
Si usted dice, es que tengo un cumpleaños, es que tengo esto, eso no es excusa, porque para Dios no va a ser excusa. No va a ser excusa. La única excusa que Dios le va a aceptar a usted es o se murió o se enfermó. Pero usted me está diciendo que el trabajo. Bueno, entonces vámonos a Romanos y preguntémosle a don Pablo si es cierto lo que yo le dije. Sométase toda persona a toda autoridad porque por Dios ha sido establecida. Y quien no se somete a lo establecido por Dios, a Dios mismo ¿qué? ¿Lo estamos entendiendo? Sí, amén, amén. Entonces no les estoy diciendo tonterías, les estoy diciendo cosas bíblicas. De ahí en fuera, otra cosa no es suficiente argumento para Dios para que usted desprecie la palabra de Él. No hay argumento para eso. Quien ame más a su padre y a su madre que a mí, ¿qué dijo? No es digno de mí. El que pone en la mano en el arado y voltea a ver para atrás, no es apto. O sea, vamos entendiendo lo cerrada que es la descripción de lo que Dios tiene como reino de los cielos. Dios no acepta cohecho. Dios no se vende. Dios no comparte su gloria con nada, ni con nadie. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Ahora sí, vamos a los expedientes, porque de todas esas naciones, lenguas, tribus y pueblos, va a sacar grupos de personas que van a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. En Números 29 dice así: en el séptimo mes, déjeme decirle que los meses de la Biblia comienzan en el mes de Nisán. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, el Señor dice: este os será por el primer mes del año. Y empieza a marcar los meses a partir de la Pascua, de la salida de Egipto. Y el mes primero para ellos es el mes de Nisán o mes de Abib, que sería para nosotros entre marzo y abril aproximadamente. Vamos a celebrar en abril la Pascua aquí, a los que puedan asistir. Entonces, entre marzo y abril está el séptimo mes. Dice, en el séptimo mes, el primero del mes. Ahora, si el séptimo mes entre marzo y abril, ubiquémoslo en abril para más exacto. ¿Cuál sería el séptimo mes al cual se está refiriendo acá? Cuenten. El séptimo mes. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Sabe cuándo nació el Señor Jesucristo? Entre septiembre y octubre. Entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. Ahora escuche lo que vamos a aprender aquí, porque lo que van a llevarse hoy aquí es pura posta. ¿Por qué? Porque el séptimo mes, que está entre septiembre y octubre, y digo septiembre y octubre porque cuando finaliza la mitad de nuestro mes, empieza el de ellos. Y cuando la mitad del otro mes está terminando el de ellos. Entonces, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. ¿Qué es una convocación? Una reunión. ¿Sabe usted qué hacían los hebreos para llamar a reunión? ¿O qué hacían los sacerdotes? Tocaban un shofar, tocaban una trompeta. Habían varias trompetas. Una se tocaba para ir a la guerra. Cuando sonaba la trompeta, se iba a la guerra. Había una trompeta para convocar a los sacerdotes. Vengan todos los sacerdotes. Todas tenían un diferente sonido. Se convocaban y le decían a los sacerdotes: venga porque vamos a hablar del pueblo. Y había una trompeta para convocar a todo el pueblo. Había otra trompeta para iniciar la caminata. Había una trompeta para detener la caminata. ¿Me decía? Había para la guerra. Cada una de las trompetas. Usted sabía que en las fiestas del Yom Teruah se van a tocar las mismas trompetas. 7 trompetas. E inician con esta trompeta. Y esta trompeta tiene algo en particular. Es un llamado a convocación. Tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Cuando dice que ninguna obra de siervo hará, ¿qué hacen los siervos? Trabajan para comer, trabajan para que les paguen, trabajan para eso hace el siervo. Pero si puede hacer obra de quién, si no hace la de siervo. ¿Quién es lo contrario? La de rey. Cuando suena la trompeta tenemos que hacer obra de reyes, no de siervos. ¿Y qué hace un rey que representa al rey de reyes y señor de señores? Habla en nombre del rey, de reyes y del señor de señores. No hace otra cosa más que eso, es lo más importante. ¿Os será día de qué? De sonar las trompetas.
Antes de abordar el séptimo mes, quiero hablar de Zacarías 14, 16 al 19, aquí lo tengo, y después vamos a continuar. Recuerden que estamos hablando de pueblos, lenguas, naciones y linajes. A veces lo digo ordenado. Dice Zacarías 14, empezando en el 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, es una profecía, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos. De una vez aclara, cuidado, van a pensar que es a otro rey. Van a ser convocados, ¿quiénes? Todos los que sobrevivieren de las naciones. Todos los que sobrevivieren de las naciones. Cuando está diciendo todos los que sobrevivieren de las naciones, entendiéndolo nosotros en el aspecto de nuestro Señor Jesucristo, todos los que llegaran a ser convocados a una fiesta en particular, a las bodas del Cordero. Todos los que sobrevivieren de las naciones son llamados a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Hagamos una pausa. ¿Está llamando a convocación a judíos? No. ¿Está llamando a convocación a cristianos? ¿Está llamando a convocación a árabes? ¿A quién está llamando a convocación? A todos los que sobrevivieron de todas las naciones. Vamos aclarando nuestra mente. Pastor, Sí, señor. sería como los que aparecieron allá frente al frente del Cordero, como decía. Sí, que estaban Es correcto, sí. vestidos. Todos esos que están ahí están siendo convocados en este momento. Ok. En Zacarías lo está diciendo de forma profética, Está por hablando de supuesto. los mismos. Está hablando proféticamente, ¿verdad? Ajá. Y acontecerá, oiga, y acontecerá que los de las familias de la tierra, promesa a quién se le dio a todas las familias de la tierra. Abraham. A Abraham. ¿Qué dijo Jesús? No todos los hijos de Abraham son ¿qué? Israelitas, ni todos los israelitas son hijos de Abraham. Hay una selección ahí. Pero de todas estas familias, acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, o sea, los voy a convocar y los voy a llamar a adorar ¿a quién? Al rey. ¿Quién es el rey? Jehová de los ejércitos. No vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué entienden ustedes por lluvia? Bendiciones. Los que yo llame a hacer esta convocación y no vengan, no voy a bendecirlos. Fácil. Y si la familia de Egipto, ¿qué representa Egipto? Pecado. El mundo, lo mismo que Babilonia. Y si la familia de Egipto, ya no dice familias, sino familia de Egipto, no subiere y no viniere, o sea, está representando el mundo y cómo vive el mundo, y al mundo está convocando. ¿Cómo que es eso? ¿Cómo está convocando al mundo? Esto es muy importante. Si no subiere, sobre ellos no habrá. Lluvia. ¿Qué no habrá? Bendición. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Hermanos, eso es muy importante. La fiesta de los tabernáculos significa algo muy importante. Se da en el séptimo mes del año y están convocadas todas las naciones. Esta será la pena del pecado de Egipto. Ahora voy a dar la sentencia. ¿Y del pecado de qué? De todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay una convocación. Todo el mundo tiene que venir. Aquí es todo el mundo. Todo el mundo, o como diríamos aquí, Raimundo y todo el mundo. ¿No vienen? Esto es. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. Números 2:20. No dije no escribí el castigo. Pero es que no habrá bendición. Pero ahora vamos a Números y continuamos con lo que veníamos leyendo. Verso 2. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto y ofrenda de ellos. Voy a brincarme todo esto y solo voy a hablar de ciertos puntos que están en rojo. Voy a buscar un becerro de la vacada por expiación para reconciliaros. ¿Qué éramos nosotros delante de Dios? Enemigos de Jehová. Y Él manda en esa convocación a traer un becerro para reconciliarnos. ¿Quién está delante del Padre mediando como abogado entre el hombre y el Padre? Jesús. El cordero inmolado está delante del trono, dice. Y alrededor, ¿qué hay? Muchedumbres de gentes.
Ok, dice, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo, su ofrenda y sus libaciones. Anote esta palabra en su sección del cuaderno, libaciones. ¿Se acuerda que tienen una mitad que es para palabras y una mitad para sus dudas? En la parte de las palabras, en el glosario, ponga libaciones, porque esta palabra es importantísima. Y sus libaciones conforme a su ley. ¿La ley de quién? De Jehová de los ejércitos. Como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. ¿Cuántos becerros están ofreciendo aquí? Uno. Ese becerro que se está ofreciendo aquí es por el pueblo. O sea, es por Israel. Es por todo el pueblo. Hablando como tal. Cuando hablo del pueblo Israel, no estoy hablando de Israel geográficamente. No estoy hablando de Israel étnicamente. No estoy hablando de Israel como nación. ¿De qué estoy hablando entonces? No todos los hijos de Abraham son ¿qué? Ni todos los israelitas son ¿qué? Está hablando de las personas que él sacó de ahí y los puso aquí. Linaje. Gracias, doña Marlene. Linaje, Brandon. Eso que estamos leyendo, pastor, es en ese tiempo o lo que va a venir después. Estamos leyendo una forma en las cuales ellos tenían que hacer la sombra de lo que debía de venir. No es que vaya usted a comprarse una vaca y a sacrificarla. Es que en eso que estaba ahí es una figura de la profecía que había de venir. El problema del que judaiza a las personas es que busca la vaca. Y la sabiduría del que conoce y puede ver el judaísmo como una sombra, como una luz, es que busca a Cristo. Entonces dice así, en el 10 de este mes décimo, devolvámonos aquí, dice que, bueno, está bien, ¿dónde iba? Ya me perdí. Ahí. Aquí, en el 10 de este mes séptimo, tendréis que santa convocación y afligiréis vuestras almas. Afligir el alma no es que usted agarre y se meta unos latigazos, es ayuno. A eso se refiere, afligir. Si usted quiere entender qué significa ayuno, significa afligir el alma. Eso es todo lo que significa ayuno, no es aguantar hambre. Es poner el alma justamente en sintonía, dejando las cosas temporales y pensando en las cosas eternas. Para eso sirve el ayuno. Tendréis una santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis y ofreceréis en holocausto de Jehová, en olor grato, un becerro de la vacada. Aquí tenemos el número 1, ¿ok? Un becerro. Me voy a pasar todo esto, en eso dice, lo pueden leer en casa, pero dice lo mismo en cada una de las ofrendas, pero quiero rescatar que dice, y de sus libaciones, o sea, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. Libaciones es la palabra importante aquí. Y el sacrificio. También dice, a los 15 días Jesús entró, ¿recuerdan? En el día 10 y fue sacrificado en el día 15. También a los 15 días del mes séptimo, sí, el día 15 porque nace el día 14 sobre el día 15. Ahora lo vamos a ver. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. ¿Cuánto cree que va a durar las bodas del Cordero? 7 años. 7 días, que serían 7 años porque son un septenio. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato, ¿cuántas? 13 becerros. Allá sacrificamos una por todo Israel. Ahora vienen otros sacrificios. Y estos sacrificios no son por Israel. ¿Quiénes de aquí son Israel? Levante su mano. Israel no es una nación. Israel no es una parte geográfica, Israel no es una religión. Israel es un grupo de personas que Dios rescató y les llamó Israel. Y a este le llama mi pueblo, que vamos a verlo a él, cómo se conduce este pueblo. Pero ese Israel, aunque es hijo de Jacob, no es todos los que se van a salvar, porque no se salvan por haber nacido de Jacob y de Abraham. ¿Me expliqué? Se van a salvar porque la salvación de quién es, dijimos al principio. Los que Dios determina. Y esos que determina les está llamando Israel, la nueva Jerusalén. Así es como le llaman en el Apocalipsis. Y vi bajar a la nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Por eso era el primer sacrificio, el primer becerro, pero ahora va a sacrificar 13.
pero esos 13 no los va a sacrificar por Israel, los va a sacrificar por otras personas. Dice así, y libación. ¿Cuántos becerros hay aquí? ¿Cuándo inicia ese sacrificio? ¿En la fiesta de qué? De los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos no solo, o sea, es toda una fiesta. Ahora véalo así. En el segundo día sacrificarán ¿cuántos? 12 becerros. 13 más 12, ¿cuánto da? 25. Y su libación. Léanlo en la casa para poder dar la enseñanza completa hoy. El día tercero, ¿cuántos? 11 becerros. 25 más 11, 36. Y su libación. Qué importante es la palabra libación. El cuarto día, ¿cuántos? 10 becerros. 36 más 10, 46. Y su libación. Ok. El quinto día, 9 becerros. 46 más 9. Y su libación. El sexto día, 8 becerros. 55 más 8. Y su libación. El séptimo día, 7 becerros. 63 más 7, 70 y su libación. Aquí nos detenemos. Aquí hay un sacrificio de 70 becerros. Ya se había sacrificado uno. Ahora se sacrifican 70. ¿En qué día? En el séptimo día. Después del séptimo día, ¿qué sigue? 7, después de 7, ¿qué sigue? 8. Es que es importante, o sea, ¿por qué es esa pregunta tan tonta? Porque no es tonta. Porque para Dios el número 8 es un nuevo inicio. Es un nuevo comienzo. ¿Cuántas personas subieron al arca? 8. Nuevamente inicia algo. Cuando el Señor Jesucristo viene por nosotros, el número 8 representado en él, y no estoy hablando de numerología, estoy hablando de valor numérico, que son dos. La numerología es hechicería. Eso no es, o sea, no es que usted agarre los números y empiece a sacar cuentas y matemáticas, no es eso. El número, porque no sé si ustedes saben que las letras hebreas no tienen números, pero cada letra hebrea tiene un valor numérico, son dos cosas diferentes. La letra no es un número, tiene un valor numérico. Entonces, el número 8 representa un recomienzo, un inicio. En el octavo día tendréis que solemnidad. ¿Cuándo es el octavo día? Cuando viene el recomienzo. Ninguna obra de siervo haréis y ofreceréis en holocausto, ofrenda encendida, en olor grato a Jehová. ¿Cuántos becerros? 1. 1 al principio, 1 al final y en el medio ¿cuántos? 70. 1, 70, 1. Grabes eso, por favor. ¿Qué son libaciones? Libaciones se conocen también como las fiestas del agua. ¿Por qué? Porque la libación constituía que se tomaba un poquito de vino y se mezclaba con un poco de agua. Eso se hacía, se unía y eso se llamaba libación. Las ofrendas eran mojadas, aspersión con ese líquido que se hacía. ¿Como los que hacen quién? Los sacerdotes, sí, los sacerdotes católicos hacen eso. Echan así, entonces aspersiones. Vea que no está haciendo aspersión de sangre, está haciendo aspersión de agua mezclada con vino. La aspersión de sangre representa limpieza de pecados. La aspersión de agua con vino representa otra cosa, se llama fiestas del agua. Y esas fiestas del agua se conocen como fiesta de los tabernáculos. También los judíos lo conocen como fiesta de los tabernáculos. ¿Podría repetirme qué significa libación? Libación significa fiesta del agua. Ok. Ahora, preguntas para seguir al otro paso porque tenemos que estar claros aquí. Los primeros sacrificios, ¿cuántos corderos eran? 1. ¿Por quién? Por Israel. El segundo sacrificio, ¿cuántos son? 70. ¿Por quiénes? Ah, no dice ahí, ¿verdad? Todavía. Pero lo vamos a ver. ¿Y el último? 1. ¿Por quién? Vamos a entrar ahí. Y el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿cuál fiesta? La de los tabernáculos, eso se le llama la gran fiesta. Ni siquiera la de la Pascua es importantísima, pero la fiesta, a lo que ellos llaman la gran fiesta, es la de los
tabernáculos, la de las aguas. ¿Por qué? Porque esa fiesta de los tabernáculos, fiesta de las aguas, representa un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron y aquí hago todas nuevas. ¿O no dijo eso el Señor? Sí, amén. Entonces dice, el último día de la gran fiesta, Jesús estaba en ese tiempo, Jesús en pie alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaban tirando los sacerdotes en ese momento? Vino con agua. Vino con agua. El vino es pacto y el agua es purificación. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De qué? De este pacto que les va a purificar, que los va a limpiar. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. O sea, tendrán la autoridad de un rey y un sacerdote para ir a otras personas para limpiarles su forma de vida. ¿Cómo se llama eso? Santificación. Yo me santifico y comparto con los demás y mi testimonio son sellos que se van abriendo para que conozcan a Jesús. ¿Lo está entendiendo? Éxodo 1. Ahora vamos a ver para quién es cada sacrificio. Estos son los nombres de los hijos de Israel. El primer sacrificio, la primera vaquilla, que entraron a Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. ¿Quiénes son entonces los hijos de Jacob? Por linaje. Por linaje, ahora sí. Sacrificio para ellos por linaje. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, San, Neftalí y Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron ¿cuántos? 70. Esos son las naciones que entran. Hay un sacrificio para cada nación porque en ese tiempo están representadas todas las naciones en ese grupo de personas. Y José, que estaba en Egipto. ¿A quién representa a José cuando se mezcla el linaje con Egipto y entonces salen los Melao Goyims, que somos usted y yo? Los esparcidos o los mezclados con egipcios. Para ellos un sacrificio. ¿Vamos bien? Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Por eso la convocación es para Israel, para Egipto y para las naciones. Es una trompeta que suena para convocarlos a todos, porque por todos dio provisión de salvación. Preguntas antes de pasar a la otra. ¿Están claros? Ok, gracias a Dios que están claros. Juan 19. Observe aquella esquina, lo que hay, y observe la esquina derecha. En la esquina izquierda hay una fiesta que se le celebra, la Saturnalia, en el día de diciembre, cuando se le celebraba una fiesta al dios Júpiter, representado también en Zeus, representado también en Amun-Ra, representado en todos esos que a usted se le ocurra decir. Aquí es donde nació todo, pero no vamos a hablar de eso porque no nos interesa. Solo le voy a decir que esa fiesta se robó esta fiesta de la derecha, y esta fiesta de la derecha se llama fiesta de los tabernáculos. Juan 19. Escribió Pilato un título y que puso sobre la cruz, del cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Quién lo escribió? Tenía Pilato conexión con Dios, servía a Dios. ¿Hacía Pilato ayuno por el Señor? ¿Por qué puso eso? Porque Dios es soberano. Y si es necesario que las piedras hablen, hablan las piedras. Si los judíos de la época, si los fariseos de la época no estaban enseñando, él iba a usar al que menos, hasta la burra usa, hasta una burra usa para enseñar. Si usted y yo no enseñamos, él va a usar lo que sea, pero el mensaje le va a llegar a las personas que tiene que llegarles. Entonces, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba ¿en dónde? En la ciudad. ¿Cuál es la ciudad? Jerusalén. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hebreo representa la lengua, recuerde que murió por las lenguas, la lengua que habla el pueblo
que Dios escogió para darnos a nosotros testimonio de cómo comportarnos. ¿Quién habla hebreo entonces? Los de Israel. Griego. ¿Quién habla griego? Los que representan a las naciones. O sea, los que representan a la ocupación en ese momento, que había gobernado todo el mundo 300 años antes, 300 y resto de años antes, a través de Alejandro Magno. Era el mundo conocido en ese momento. Y el latín representa a las autoridades, porque representa lo que hablaba el ejército romano. Entonces, viene Pilato, que era romano, ocupando Judea, desde la dirección de la Torre Antonia, a la par justamente del templo, crucifican al Señor y pone ese rótulo. Y el rótulo dice: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en 3 lenguas. Escucha esa palabra, lenguas. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los Judíos. O sea, no diga que él es el rey, diga que él se puso como rey. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Punto. No escribo más. Eso fue lo que puse, eso se queda. Pero déjeme decirle, ustedes se van a llevar un regalo de amor hoy. Ahora entienden quiénes son las naciones. Y hay sacrificio por las naciones. Ahora entienden quién es su pueblo. Y hay sacrificio por su pueblo. Y ahora entienden quiénes son los esparcidos, los mezclados, los que no son considerados dentro del pueblo, porque Pablo dice que no éramos considerados ni como ciudadanos, sino que somos injertados ahí. ¿Sabe qué hace Dios? Agarra un árbol, figurativamente, lo raja y mete el otro árbol ahí. Y le dice a los melagogims, que son usted y que soy yo: no se jacten de eso, porque si Dios no tuvo, o sea, no se detuvo en castigar a aquellos que se les dio la ley, no crean que ustedes son mejores que aquellos. Hablando de su pueblo, de la descendencia de Jacob, o la descendencia de Israel, se rasgó para meternos a nosotros ahí. ¿Cómo se rasga? En 2 pueblos. Un pueblo es Judá y el otro pueblo es Israel, o la casa de Israel, que son los esparcidos. ¿Estamos bien hasta ahí? 2 tribus quedaron a un lado y 10 tribus hacia el otro. Se raja. Y entre eso se meten los melagogims, que es usted y soy yo. Lo que he escrito, ¿qué dice? He escrito. Puse. O sea, no me voy a retractar. Pudo haberlo hecho, pero Dios no lo permitió. Eso es. Dios quería que eso estuviera puesto ahí. ¿Por qué razón? Déjeme decirle que en los tiempos de Jesús esta era la conformación del templo. El templo estaba diseñado como una extensión, así lo dice, la extensión del tabernáculo. ¿Lo han leído, estudiantes de Biblia? Que él extenderé, ¿qué? Mi tabernáculo. El tabernáculo se componía solo de esta parte. Cuando se hace el templo se constituye en esta parte más esta parte. No voy a estudiar todas las partes, solamente póngale mucha atención a esto. La primera parte tiene el lugar santo, que es aquí en el número 1. ¿Qué había en el lugar santo? El arca del pacto, solamente. Después a la par, el lugar santísimo. Y después a la par estaba el lugar santo, en el número 2. En el lugar santo, ¿qué muebles habían ahí? Estaba en la No, ese estaba afuera. Los panes sin levadura, que representan la palabra. El altar del incienso, que representan las oraciones. Y la menorá, que representa la luz o el Espíritu Santo. Esos muebles estaban en este lado. Después afuera estaba el altar de los sacrificios o altar de bronce, donde se hacían todos los sacrificios. Y estaban las mesas de cortar y lavar la carne de los sacrificios. Aquí adentro se oficiaban todos los sacrificios y solamente lo podían oficiar los que estaban en el patio, aquí, que son los sacerdotes. Nadie podía entrar ahí. Ni mujeres y mucho menos personas que no pertenecieran a Israel como tal, porque tenían que ser linaje directo de los sacerdotes israelitas.
no podía ser otra persona. El que entrara aquí, lo mataban. Fuera romano, fuera el que sea. Por eso los romanos ni se atrevían a entrar ahí. Cuando entró Tito Vespasiano, destruyó todo el templo. Pero antes de eso los romanos no se atrevían a entrar ahí. Tenían a la par la fortaleza Antonia, pero no entraban, porque sabía que lo que hacían los judíos era levantarse y morir. En una oportunidad, Pilato llegó a tratar de someterlos, porque iba a entrar, y ¿sabe qué hicieron? Se arrodillaron, quitaron el manto del cuello y pusieron el cuello así, y le dice: mátenos, pero no vamos a dejar que se contamine el templo. Así, de esa manera eran ellos. O sea, ellos podían convivir con los romanos hasta ahí. Para entrar ahí y para poder llegar ahí, porque en este patio estaba el patio de que se conoce como, aquí está el de Israel, que es una división, y aquí está el patio que se conoce de las mujeres. Eso no existía en el tabernáculo, eso existe en el templo. Ya Dios viene e incluye a las mujeres, pero incluye a alguien más. Y le voy a decir, porque cuando alrededor del templo se reunía la gente que no eran sacerdotes, no eran mujeres de Israel, sino que eran de las naciones alrededor de aquí, estos se llaman los gentiles. Entonces había un área, una explanada que se llamaba la explanada de los gentiles. Si estos gentiles cruzaban aquí adentro, los mataban. ¿Quiénes son los gentiles? Los Melao, Goyín. Entonces había un rótulo para que ellos no entraran. El rótulo decía en hebreo, en griego y en romano. ¿Qué decía? Jesús, el rey de los judíos. ¿Quién lo puso? Pilatos. Ese rótulo que puso Pilato acá no es el que estaba acá, porque aquí no decía Jesús, rey de los judíos. Aquí lo que decía en esos tres idiomas era: no pase de aquí so pena de muerte. Eso era lo que decía ahí. Sí, era lo que decía ahí en griego, en hebreo y en latín, para que nadie se dijera que no lo entendió. Había un rótulo grande que decía: de aquí no se pasa so pena de muerte. Solamente judíos. ¿Van entendiendo? Todo así, pegado. Cuando Jesús es crucificado, en ese momento que es crucificado, Él incluye a las naciones por las cuales había 70 sacrificios. Incluye a las tribus que están representadas en los sacerdotes. Incluye a los pueblos que están representados en las personas que inicialmente no eran sacerdotes, pero eran parte de toda la población. ¿Estoy bien hasta aquí? Y por último, Él incluyó tribus, pueblos, naciones y lenguas. En ese momento, todas las personas están bajo la gracia de Dios. En ese momento, los judíos no fueron desechados, fueron incluidos dentro del plan mayor. Porque Jesús les dijo: ustedes no saben, parafraseando, que mayor que Salomón es el que está aquí delante de ustedes. Mayor que el templo es el que está aquí. O sea, yo decido quién entra y quién no entra. Y si nos devolvemos a Deuteronomio, él dice que misericordia tiene de quien quiere. Después de qué? De lo que venimos leyendo, de todos los acontecimientos, todos los castigos y todo lo que pasa, se abren los sellos. Recuerde que viene y se abre un sello, se abre otro sello y otro sello, se abren los 7 sellos. ¿Quién está abriendo los sellos? El testigo fiel, el que puede decir: ahora sí vamos a ver si las condiciones fueron aceptas para que ustedes estén aquí conmigo. ¿Por salvación? No, para casarse. Hay un error grande. La mayoría de la gente piensa que la iglesia y la esposa de Cristo es lo mismo. La iglesia son todos los grupos que acabamos de hablar, y la iglesia de Cristo son los escogidos de esos todos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ahora, cuando usted escoge a alguien, cuando usted escoge algo, ¿cómo funciona eso? Si yo le digo a usted, a don Alejandro, usted escoja 2 personas de aquí para que nos
repitan algo. Escoja 2 personas. Es más, lo vamos a hacer diferente. Escoja a 2 personas para que me expliquen la lección número 2. René y Daniel. René y Daniel. ¿Por qué los escogí a ellos 2? Porque yo Esa quise. joya. Ok, no, pero es parte del ejercicio. Porque él quiso, pero él no tiene el conocimiento de quién estuvo en la lección número 2. ¿Quiénes de los que están aquí, que estuvieron en la lección número 2, podrían darme respuestas a algunas preguntas de la lección número 2? Levante la mano. ¿Quiénes estuvieron en la lección número 2 y podrían responder? ¿Usted estuvo en la lección número 2? ¿Quién más estuvo en la lección número 2? ¿Usted estuvo en la lección número 2? ¿Usted? ¿Quién más? ¿Usted estuvo en la lección número 2? ¿Usted estuvo en la lección número 2? ¿Usted estuvo en la lección número 2? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Así funciona esto. El Señor llega y dice, aparte se le dice a las ¿cómo se llama? A las vírgenes, porque no las conozco. ¿Por qué no las conoce? Porque no tuvieron intimidad con Él. No tuvieron una relación con Él. Los que estuvieron en la lección número 2 y se vinieron a preparar, esos pueden pasar al otro salón. Porque ustedes sí pueden dar las respuestas. ¿Me estoy explicando? Entonces no se escoge como lo escogió mi hermano. Dios los escoge por el conocimiento. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y el conocimiento qué es lo que va a producir? Sabiduría. ¿Y la sabiduría qué va a producir? Santificación. ¿Y la santificación qué va a hacer? Que sea acepto delante del amado. Para que entre con el vestido blanco a las bodas. Porque si me encuentra con un vestido sucio o un vestido que no es el correcto, ¿qué va a hacer? Lo tiro afuera. ¿Qué estás haciendo así? ¿Cómo entraste? Le dice. ¿Cómo es que entraste aquí? ¿Quién te dejó entrar? Estás vestido de etiqueta. No tienes etiqueta, vienes en sandalias y con bermudas. Aquí en la fiesta se viene vestido con vestido de fiesta. Va para afuera. ¿Entiende la parábola? Mis hermanos, lo único que nos podemos llevar es lo que aprendamos del Padre y del Hijo. Y eso es lo que nos va a poner a nosotros en una posición de privilegio. Pero no solo tenerlo aquí en la mente, porque muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Es ponerlo aquí, bajarlo aquí y accionarlo como testimonio. Y hay 2 mandamientos en los cuales nosotros tenemos que estar bien claros a la hora de accionar. Son los 2 mayores mandamientos. Amarás a Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tus fuerzas. Con todo, un absoluto. ¿Y a tu prójimo? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero resulta que algunas personas piensan que yo voy a amar a mi prójimo como a mí, pero como yo me amo mucho, no voy a dejar que me lastime ese prójimo porque yo me amo mucho. Eso no es lo que está diciendo el Señor. No, yo no soy la medida de amar. Lo que el Señor presupone es que usted es una persona que no se va a hacer daño a sí mismo. Entonces, como presupone que no se va a hacer daño a sí mismo y que reconoce que Dios le amó, le reconcilió a través de esto, entonces como yo recibo el amor de Dios, voy a dar ese amor. Por eso Juan dice que el que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz. Seguimos leyendo. Después me mostró un río limpio de agua, resplandeciente como el cristal que salía del trono del Cordero, en medio de la calle, de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las... No voy a explicar todo esto porque duraría mucho. Y no habrá más maldición. Las actas que nos ponían en maldición, porque decía en Deuteronomio 28, si no haces esto, te pasará esto, esas actas están pegadas en la cruz. Entonces, cada vez que nosotros nos arrepentimos, dice que Dios no desprecia un corazón. Y entonces llega con las actas que estaban pegadas contra nosotros y dice, yo pagué por eso también. Entonces dice, no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y el nombre estará en sus frentes. ¿Se acuerdan del cigoto? ¿A dónde lo deposita ahora él? En mente y corazón. Exactamente, en su mente y en su corazón. No habrá allí más noche,
y no tienen necesidad de luz. ¿Sabe que a ellos les aterrorizaba la noche? Hasta la fecha. Los judíos tienen todas las luces encendidas. ¿Por qué? Porque un día, un 14 de Nisan, el destructor pasó a la medianoche sobre las casas y se llevó a todos los primogénitos que no estaban marcados con la sangre del cordero. Y eso les causa terror. Entonces, hasta la fecha, la noche significa muerte. Pero dice, ya no habrá más noche. Ya no habrá más noche. Ya no necesitan de luz de la lámpara ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. ¿Y qué? Y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Preguntas antes de pasar a la otra? Espero que estén claros. No hay preguntas. Vi un nuevo cielo, Apocalipsis 21, y una nueva ¿qué? Tierra. Que el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuándo desciende esta nueva Jerusalén? Después de que la primera trompeta sonó y fueron convocados a la boda. Termina la boda y ahora sí descienden. ¿A qué? A reinar por los siglos de los siglos. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Qué fiestas hay que celebrar? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quiénes están incluidos ahí? Los llamados, los salvos, pero van a venir con los escogidos. La nueva Jerusalén es la esposa ataviada para su marido, que se compone. ¿Dónde está Jerusalén? En Israel. Pero es un simbolismo, mis hermanos, es un simbolismo. ¿Enjugará a Dios qué? Toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, ¿qué primeras cosas pasaron? Lo de los 7 días, ahora empieza el 8º. Todo es nuevo. Ahora vamos a iniciar una nueva forma de vivir. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, dice, yo hago todas las cosas como nuevas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Porque cuando usted y yo hablamos, ¿qué es eso? Babas. Pero cuando Dios habla, es verdad. Es veraz. Por eso dice, son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y escuche, ¿cómo se llaman las fiestas de los tabernáculos también? La fiesta de las aguas, la fiesta de las libaciones, la fiesta de la mezcla del vino junto con el agua, la fiesta del pacto que limpió, la fiesta del pacto que restauró, la fiesta del pacto que salvó. Eso se llama glorificación. El Señor justifica, que es salvación. El Señor perfecciona en la santificación, y el Señor nos pone en la glorificación. Lo que el Padre comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. Y en ese momento es que Él dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas. Yo seré su Dios y Él será ¿qué? Mi hijo. Déjeme decirle algo. Quiero hablar con las mujeres. ¿Cuál fue la primera persona que predicó a Jesucristo resucitado? María Magdalena. ¿Cuál fue la primera persona que le dijo, yo soy el Cristo? A la samaritana. ¿Cuáles fueron las personas que estaban al pie de la cruz? 3 mujeres y un hombre. Esa es la proporcionalidad. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? Porque a la mujer se le dio una carga más allá de lo que debió haber sido. A la mujer se le ha
acusado, se le ha perseguido, se le ha humillado durante toda la historia por lo que hizo Eva, por reivindicarla, por ponerla en la posición que él la quería desde el principio. Porque para los hombres, ellos traían el cigoto desde el principio, pero no se habían dado cuenta que el óvulo es perfecto. ¿Lo estamos entendiendo? No estoy hablando que la mujer no es pecadora. Estoy hablando que toda la responsabilidad de la entrada del pecado se le ha echado a la mujer, mas Pablo dice que la responsabilidad de la entrada del pecado la tiene el hombre. Así es. De hecho, Entonces dice que si por un hombre entró el pecado, por un hombre debe ser justificado. ¿Estamos entendiendo? ¿Es la mujer pecadora? Sí. ¿Es la mujer responsable de pecado? Sí. Por eso es que cuando a la mujer se le da una orden, y la orden es sujétese a su marido. ¿Ok? Y a la mujer se le dice esto. A la mujer se le dice esto: respete al marido. O sea, la mujer debe respetar al hombre. Pero al hombre se le dice ¿qué? Ame a su mujer. ¿Por qué es la diferencia? Porque respeto y amor son dos cosas diferentes. El hombre no necesita ser amado, necesita ser respetado. La mujer necesita ser amada. ¿Cuál es la diferencia? La palabra respeto viene de la composición de dos palabras, que es re, que son dos veces, y spectrus, que es imagen. Cuando la mujer respeta al hombre, no lo respeta por lo que él es, por lo simpático, sino que Pablo dice que incluso aunque sea incrédulo por la conducta de su mujer, podría ser que se convierta. Porque cuando la mujer respeta al hombre, ella está viendo una reimagen, está viendo un espectro. ¿Qué es lo que está viendo? A Dios, que le dio la orden de respetarlo. Déjeme decirle algo: en ninguna parte de la Biblia dice que el hombre le enseña a su mujer a respetarlo. En ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia le dice al hombre que le enseña a su mujer a sujetarse. No existe un versículo que diga eso. Dice que la mujer debe respetarlo y que la mujer debe sujetarse. Pero lo está diciendo para que la mujer sepa hacerlo de forma voluntaria. Pero para eso necesita ser amada, como Cristo amó a la iglesia. Porque esa es la clave para que la mujer se sujete. Ámela, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Hasta la muerte. Que dice, mire, si esta mujer no se comporta así, como muy simpática, estoy hablando de creyentes, ¿verdad? Porque no me van a salir con que, ay, si me prostituyen y si me mandan a vender droga. No, estoy hablando de pueblo, estoy hablando de hijos de Dios. Porque salirse de eso sería salirse con la tangente. Si el hombre ama a la mujer y la mujer en algún momento se pone como media incómoda, ¿qué hizo Jesús cuando lo maltrataban? Bendecía, callaba. Yo tengo que callarme, tengo que bendecir. Allá llore. Dígale, Señor, ahí está. yo le iba a enseñar, mira, Ahí está. Mírala a ella. Todo el día. Acúsalo con tu mamá. Déjeme explicar esto, mis hermanos. No pueden ni podrán jamás cambiar a sus esposas. Nunca. Así es. ¿No? Solo Dios. Posible. Solo Dios. Escuchen, mujeres. Ustedes no pueden ni podrán nunca cambiar a sus esposos. Nunca. Seguimos leyendo. Y las naciones que hubieran sido salvas, ¿se acuerdan lo que decía Zacarías? Los que hubieran sobrevivido y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella. ¿Quién es ella? La Nueva Jerusalén, la esposa ataviada para su marido. O sea, los escogidos entre los llamados. Lo cual implica que entre todos los salvos, un grupo de personas van a dirigir y van a gobernar a esas personas. Van a ser luz también. Van a ser luz para esas personas. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Cuáles reyes? El rey Juan Carlos de España, el rey. No, los reyes de ese grupo de reyes y sacerdotes. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Lo entendieron ahora? No tiene por qué asustarse. Y llevarán la gloria y la honra a las naciones, de las naciones a ella. No entrará en ella
ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Entendieron el mensaje? ¿Y ella quién es? La novia, la esposa del Cordero. En ella es que él la va a lucir con todas las joyas y va a decir, este es mi premio, este es mi regalo. Déjeme decirlo por qué. Resulta que nosotros, muchas veces cuando nosotros predicamos, terminamos así, hay que ser como David. No, yo guardé ser como David, era un bicharraco, ¿verdad? O sea, cuando llegue allá, él seguro me va a decir, porque usted predicaba así, pero no, yo no quiero ser como David. Hay que ser como Abraham. No, hombre, como Abraham tampoco. Mire, si por poquito, si no es por Dios, él termina teniendo faraoncitos. Peligrosísimo eso. Hay que ser como Jacob. No, hombre, ese hombre se equivocó. O sea, busque uno. No hay uno que haga hecho lo bueno. Entonces, ¿cómo quién tengo que ser yo? Como Jesucristo. Como Jesucristo, como dice la Biblia, nada más como Cristo. Y los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y la vida es ¿qué? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, a tu Padre. Mis hermanos, lo que ustedes están obteniendo es conocimiento de vida eterna. No se acaba aquí, porque todo pasará, el mundo pasará, las cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y dónde están las palabras? En mi mente y en mi corazón. ¿Por cuánto tiempo? Forever. Para siempre. ¿Qué pasó? Ah, es que había un canto ahí, pero no lo voy a poner, ni se oye casi. Ese era para cantar con ustedes, pero no. Sección 2, nos quedan 20 minutos. Déjenme ver qué sigue en la sección 2, si podemos avanzar un poquito. ¿Preguntas antes de avanzar? ¿Sí? Entonces, cuando en la fiesta de los tabernáculos, entonces lo que se refiere en forma de ella cuando habla en la Biblia, entonces es la nueva Jerusalén. Es correcto. ¿Y la nueva Jerusalén quiénes son, Daniel? Los escogidos. Los escogidos, sí señor. Excelente. Usted sabe lo que me complace escuchar a este chiquito diciendo esas cosas. Y yo creo que su padre se complace más que yo. Porque está siendo marcado y sellado eternamente. Amén, gloria a Dios. Los hijos, los niños aprenden. Lo que la pastora hace en la iglesia es importantísimo. Aunque muchas personas al principio no lo veían así, es importantísimo. Aquí están los resultados. Hable con Jimena usted. Hable con cada chico de la iglesia. Y yo no voy a decir que ellos, pero muchos de los chicos salían a la clase afuera y lo menos que hacía era portarse bien. Solo querían comer y jugar y brincar y que se pase eso. Hoy en día, nuestros niños son niños que tienen conocimiento. Y conocimiento de verdad eterna. Solo es tener paciencia y hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Creer lo que Él dice que hay que hacer. Cuando el Señor dice que nosotros en todo momento, que en la mañana, en la tarde, en la noche, nos peguemos en la frente en todo la palabra de Dios y la modelemos a nuestros hijos, no es que usted salga corriendo y empiece a sacar copias de la Biblia y pegársela por todo lado, que eso fue lo que hicieron los judíos. Es que modele a los hijos quién es usted como rey del Señor y como sacerdote del Señor. Modelarlo. Y del modelarlo, una de las cosas es que él esté sentado ahí con su padre. Otro podría decir, pero ¿por qué lo va a traer si es un niño? Que se quede jugando, porque me va a interrumpir. No, Señor, cuando llegan a aprender realmente, lo hacen un ejat, lo hacen un todo en su vida. Déjeme explicar algo, para poder entender esto y hacerlo un ejat. ¿Qué es lo que hago un ejat conmigo? A Jesús. Porque quien va a estar delante del Padre como cordero inmolado entre lo que yo hago y lo que yo digo, cuando Dios ve hacia abajo, ¿qué es lo que ve? Al cordero inmolado. Entonces la ira que cayó sobre el cordero inmolado no me llega a mí. Pero cuando yo veo hacia arriba, ¿qué es lo que veo? A Jesús resucitado. Entonces, cuando yo transmito el mensaje hacia arriba, va a recibir el mensaje que es de Jesús. Tenemos una papa grande y una papa pequeña. Aquí en este dedo, aquí está la papa pequeña y aquí está la papa grande. La papa pequeña soy yo. Es más, no voy a decir soy yo. La papa pequeña voy a decir es Daniel. ¿Ok? Daniel es la papa pequeña, para que le quede regalo para su corazón. Este es Daniel, es la papa pequeña. Y esta papa grandotota es Jesús.
¿Ok? ¿Dónde está Daniel? ¿Quién me lo señala? Aquí. Sí, al lado, ¿Y Jesús? a la derecha. Ok, yo voy a agarrar estas papas y las voy a poner en agua como libación. La voy a hervir, ¿verdad? Para que se suavicen. Las voy hirviendo y las voy hirviendo, que significa irlas santificando. ¿Cómo santificando a Jesús? Es que necesito mezclar las papas. Agarro, saco las papas, las pongo en un plato. Agarro mantequilla, que es el Espíritu Santo, y le echo y la majo. Y hago un puré. Hago una pelota de puré y la tengo aquí en la mano. ¿Dónde está Daniel? Fusionado con la papa grande. Eso es un ejat. Es lo que debe hacer a nosotros la palabra. Que cuando usted va a hacer algo, ni siquiera el pensamiento desee ofender a Dios. Que cuando usted va a hacer algo, ni siquiera sus ojos deseen ofender a Dios. Haré un pacto con mis ojos, dijo Job. Haré un pacto con mis ojos, o sea, no voy a ver nada que ofenda a Dios. No voy a decir nada que ofenda a Dios. No voy a escuchar nada que ofenda a Dios. No voy a compartir con personas que ofenden a Dios. Porque aún aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas, no te sientes a la mesa con ellos. Es para que no le hablemos a la gente. No está hablando que nuestra ejat, nuestra papa, nuestro puré no se fusione con las personas del mundo. Porque quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, es una decisión radical. O somos o no somos. Pero no podemos ser a poquitos. El Señor lo dijo así: que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿A qué se refería? Decisión. O es sí o es no. Dice, porque o es frío o eres ¿qué? Caliente. Porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Cómo puede usted vomitar algo que está en la boca? Para vomitarlo tiene que estar en el estómago. De hecho, el vómito es un movimiento espasmódico del estómago que expulsa lo que le está cayendo mal. Pero Jesús lo que está diciendo es aquí: esto no me gusta, no lo voy a tomar. Cierra la puerta y le dice a 5 vírgenes: no las conozco. ¿Estamos entendiendo todas las parábolas en este momento? O sea, o somos o no somos. Somos de decisión. Al norte del río Frigia estaba Colosas a un lado y estaba ¿cómo se llama? La Odisea al otro. Entonces el río Frigia lo que hacía era que traía agua. En Colosas lo famoso era, ellos eran famosos por las aguas calientes, y en la Odisea por las aguas frías. El río Frigia lo que hacía era que traía agua y hacían unos acueductos que llevaban a las ciudades agua, especialmente a la Odisea. Pero cuando el agua llegaba, entonces resulta que el agua llegaba sucia y les daba vómito, porque había una mezcla entre el frío y el calor. Entonces eso era desagradable para el sabor. Los griegos estaban entendiendo lo que el Señor estaba diciendo. Estaba diciendo: yo no les voy a dar agua contaminada, les voy a dar agua limpia. Pero para eso o es frío o es caliente. No le está diciendo que sea malo o sea bueno. Le está diciendo: tome una decisión de vida. No se podía revolver. No se puede revolver el mundo con el Señor. Por eso es que el Señor, cuando aborda esto, y en otros textos lo está tomando Él y nos los está diciendo a nosotros, Él nos enseña de esta manera: que tú sí seas sí y tú no sea no. O sea, sean de decisión. No puedo decir sí, que mañana entonces Aurea me dice: bueno, vámonos allá como amigos y con Charlie, vámonos a ver allá una película, y es una película que no honra a Dios. Pero es que como es Charlie, como somos amigos, y si se enojan, que se enojen. Pero le voy a decir: no. ¿Estamos entendiendo eso? Cuando el Señor dice que si tu padre y tu madre, ¿cómo es? Quien ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. No está hablando que no los ame. Está hablando que ¿dónde están sus prioridades? Hermanos, esto es muy serio. Y cuando digo que es muy serio es porque nosotros esto lo infringimos todos los días. Y a Dios lo ponemos en el segundo asiento, en el tercero, en el cuarto o hasta en el quinto. O no lo ponemos en ningún asiento.
Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que el diablo hizo algo increíblemente estratégico, increíblemente maravilloso para él, horrible para los creyentes. Inventó una fiesta para quitar eso. Entonces inventó una fiesta donde la gente complace a sus hijos, a su familia, a todos. Entonces todos están aquí, no, porque pobrecitos. Inventó una fiesta que lo alejaba de aquella fiesta que involucraba a las naciones y les presentó otra cosa y le dice, este es el niñito Dios, este es el hijo de María. Lo maquilló y la gente piensa que está adorando a Dios y no está adorando a Dios, está enseñando puro satanismo, está alejando a sus hijos de la verdad que lo puede hacer libre. Y los está vendiendo al enemigo en plato, como vendieron a quién, la cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja de plata pusieron la cabeza y le dijeron, ahí está Herodes, tome, en una fiesta de cumpleaños. Y dice, aquí está, tome, estos son mis hijos, esto es lo que usted va a tener. ¿Por qué? Porque esa fiesta maravillosa para el mundo resulta que la celebra todo el mundo. Ateos, homosexuales, chinos. Usted sabe que hasta el chino tiene ahí un gato que hace así. Y tiene al colacho aquí y al corazón de Jesús acá. Buda. Y a Buda por el otro lado. O sea, tiene de todo. ¿Por qué? Porque esa es la mezcla que ha hecho. Tomemos decisiones. O somos o no somos. Voy a poner un ejemplo. Solo un ejemplo. Son 10 minutos, ya casi oramos. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que mañana se le mete el agua a... No voy a usar a Charlie. No, a Charlie no. Vamos a ver, se le mete el agua a Ari. Y está con Will. Ay, yo no quiero ir a esa tontería, qué pereza, ir a hace 2 horas, ir a aguantar, escuchar a ese carajo, hable y hable y hable y hable. No, ya no quiero, ya estoy hasta aquí, qué pereza, quedémonos un ratito aquí. ¿Qué debería de hacer Will? ¿Qué dice usted? Yo sí voy a ir. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque está en el orden de prioridades, ¿quién? Dios. ¿Cómo lo decía hasta la pasada? Lo relativo por lo absoluto. Lo bueno, lo mejor por lo bueno. No es que Marta estuviera haciendo algo malo, es que había algo mejor, estar a los pies de Cristo en ese momento. Eso es lo mejor. Podía quedarse la comida, podía quedarse todas esas cosas, porque la otra estaba babeando de ver a Jesús discipulándolo directamente. ¿Habría? Amigo, pero eso sucede, digamos, cuando los dos son creyentes. Ok, digamos, porque una vez explicabas eso, de que hablábamos de una situación, no buscar un problema, entonces la esposa debería quedarse. Sí, por eso es que separo del que son creyentes, de los que se supone que estamos en una clase, Okay. donde estamos siendo instruidos en la verdad. Okay. Cuando usted está con una persona que no es creyente, ¿qué dice Pablo? Sujétese a ese aunque no sea creyente, para ver si se salva. O pues no sabe si por eso se va a salvar. O sea, lo que me estoy refiriendo es que nosotros no podemos mezclar lo que estamos aprendiendo con el mundo. No. Esto es para nosotros. Usted no puede llegar y pretender que lo que usted está entendiendo aquí lo entiende el vecino o perencejo. No lo va a entender, más bien le va a caer mal, más bien lo va a rechazar, porque eso es obra del Espíritu Santo. Usted no puede convencer a alguien que el Espíritu Santo no ha querido convencer. Pero si usted está aquí y está escuchando este mensaje, es por una sola razón, porque Jesucristo lo quiso. Usted está aquí porque Dios le invitó. No le invitó a Alejandro, no le invitó a René, no le invité yo, no le invitó nadie de aquí, lo invitó. Cristo lo trajo aquí para sacarlo del charco, o sacarnos del charco en que estamos. ¿Cuánto tiempo vamos a durar saliendo del charco? ¿Un mes? ¿Un año? Toda la vida. Toda la vida. El Señor nos llamó para ponernos en la glorificación, y entre el llamado y la glorificación nos está escogiendo. Pero no nos está escogiendo como lo escribió, nos estaba escogiendo don Alejandro, que le pregunté que por qué, dice, se me ocurrió. No, nos está escogiendo cuando vemos que en la misma medida nosotros por gratitud decidimos obedecerle, amarlo y aprender de él. En la misma medida. Y eso lo hacemos por gratitud, no porque nos ponga en una posición importante, aunque él lo va a hacer porque él dice que
Él va a honrar a quien le honra. Es una consecuencia de lo que Él dice, pero debemos de hacerlo porque lo amamos. Eso es todo. Es lo que debería mover nuestros corazones. 6 minutos, ¿alguien más?